mundo lleno de creencias arraigadas y misterios ancestrales, surge una verdad profunda. Los evangelios fueron escritos de forma anónima, y en las antiguas páginas de la historia no encontramos rastro alguno de que Jesús haya afirmado ser Dios. Hablemos sobre la fiabilidad de los evangelios, a pesar de su anonimato. En este episodio vamos a explorar la figura de Jesús como el Mesías, una de las preguntas más intrigantes para abordar con mis estudiantes. Cuando me encuentro en clase, muchos de mis alumnos llegan al Nuevo Testamento con la firme suposición de que los evangelios son fiables. Pero aquí está la cuestión. Una vez que demostramos la fiabilidad, surge la pregunta más profunda. ¿Qué nos dicen estas biografías viables sobre si Jesús era o no el Mesías? Es en este punto donde comienza la verdadera reflexión. Siempre les pregunto a mis estudiantes, ¿cuántos de vosotros creéis que Jesús es el Mesías? Y así, en ese momento crucial, la clase se sume en un apasionado debate sobre la fe, la historia y las creencias que han perdurado a lo largo de los siglos. Ahora, enseño en el seminario, y en ese ambiente, todos levantan la mano, ¿verdad? Por supuesto, todos creemos en Jesús como el Mesías. Pero luego viene la segunda pregunta. ¿Cuántos creéis que Jesús cumplió las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento? En ese momento, nuevamente, todos levantan las manos. Muy bien, digo, ¿qué profecías cumplió? Luego, lanzo la siguiente pregunta, y el silencio cae sobre el aula. Claro, puedes escuchar un alfiler caer, porque muchos estudiantes que han crecido siendo cristianos o católicos suponen que Jesús es el Mesías. Asumen que ya saben que Él es Cristo, pero no necesariamente saben por qué Él es el Mesías o qué profecías del Antiguo Testamento cumplió. A veces, alguien menciona el siervo doliente en Isaías 53, y yo asiento diciendo, vale, muy bien, pero ¿qué otras profecías cumplió? Adentrémonos en la historia y retrocedamos en el tiempo, al Jerusalén del siglo I después de Cristo. En aquellos días, por sus contemporáneos judíos, Jesús y sus discípulos no eran vistos como cristianos en el sentido moderno. En cambio, todos practicaban el judaísmo y, por lo tanto, eran judíos en todos los aspectos. Imaginemos a Jesús caminando por las calles polvorientas de la antigua Judea, enseñando a la gente que se reunía en sinagogas, recitando las Escrituras y debatiendo sobre la fe. Era un tiempo en el que la expectativa mesiánica estaba arraigada en la conciencia colectiva de la comunidad judía. La esperanza de un Mesías, un liberador prometido en las profecías del Antiguo Testamento, estaba viva y palpitante. Entonces, si deseamos comprender la evidencia de su mesianismo, es fundamental que lo hagamos desde el punto de vista judío del siglo I. Debemos sumergirnos en la perspectiva de aquellos que vivieron en esa época, en la que la identidad religiosa, las creencias y las expectativas religiosas estaban intrínsecamente ligadas al judaísmo. Permítanme llevarlos a un viaje a través del tiempo, a un escenario que se desarrolló hace casi 2000 años. Imaginen el año 30 después de Cristo, un momento en el que Jesús caminaba por las áridas tierras de Galilea y las históricas calles de Judea. En aquel entonces, la idea de que Jesús era el Mesías no era algo que se aceptara de manera automática, como lo hacemos hoy en día. Me estoy explicando que estas personas no eran crédulas en el sentido que entendemos hoy en día. Eran individuos con sus propios criterios, con una comprensión arraigada en su cultura y religión judía. Para que Jesús pudiera ganarse su creencia como el Mesías, tenía que encajar en sus expectativas y comprensiones. Imaginen a Jesús, hablando a la multitud reunida alrededor de él, tratando de convencerlos de que él era el Mesías prometido. Él no podía simplemente decirlo y esperar que todos lo aceptaran sin cuestionar. En cambio, debía presentar su caso de manera convincente y coherente dentro del contexto religioso y cultural de la época. Hoy, miramos hacia atrás y podemos afirmar con confianza que Jesús es el Mesías, pero ese no era el ambiente en el que vivía en el año 30 después de Cristo. En ese entonces, la creencia en un Mesías era una expectativa ferviente, una esperanza compartida por muchas personas, pero las interpretaciones variaban y las pruebas debían ser presentadas. Imaginemos que somos investigadores, tratando de descifrar las complejidades de su mensaje y entender por qué la gente de aquella época
llegó a considerarlo como el Mesías. Para este estudio nos embarcamos en un viaje de exploración, desglosando las típicas enseñanzas de Jesús que trascendían la simple etiqueta de buen rabino o maestro de moral. Entre las numerosas enseñanzas que emergen de los evangelios, dos temas se alzan con fuerza: la llegada del reino de Dios y la afirmación de Jesús como el Hijo del Hombre. Una y otra vez, a través de parábolas y discursos, Jesús hablaba del reino de Dios, desafiando las nociones convencionales y presentando una visión radical de un reino celestial que transformaría la realidad terrenal. El reino de Dios, un concepto tan intrincado como vital, se convertía en un leitmotiv en sus palabras y acciones. Sus parábolas evocaban la promesa de un mundo mejor, una sociedad más justa y un amor redentor que trascendía las limitaciones humanas. Y luego está la afirmación del Hijo del Hombre. Jesús se proclamaba a sí mismo como el Hijo del Hombre, un título que tenía profundas implicaciones en el contexto del siglo I para una audiencia judía. ¿Qué significaba realmente ser el Hijo del Hombre en aquel entonces? Este enigma nos sumerge en una exploración más profunda. En esta investigación, nos sumergimos en las aguas tumultuosas de la historia, tratando de comprender qué habría significado para una audiencia judía escuchar a Jesús proclamar estas enseñanzas. ¿Cómo se habría percibido su mensaje en un mundo donde las esperanzas mesiánicas y las interpretaciones de las profecías del Antiguo Testamento estaban a flor de piel? Vamos a sumergirnos aún más en este viaje en el tiempo, explorando las profundidades de la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios. Para muchos de nosotros en el mundo moderno, mencionar el reino de Dios nos evoca pensamientos del cielo, ese lugar al que iremos una vez que dejemos este mundo, si Dios lo permite. Pero en la mente de un judío del siglo I, las connotaciones eran mucho más complejas y específicas. Imaginemos estar en ese momento, escuchando a Jesús decir: el reino de Dios se acerca. Si hubiéramos sido judíos de esa época, habríamos inmediatamente relacionado estas palabras con las profecías del Antiguo Testamento, específicamente con el libro de Daniel. Aquí entra en escena un detalle intrigante y único. Daniel, capítulo 2, contiene una profecía sobre la venida del reino de Dios, algo que lo distingue de otras profecías en el Antiguo Testamento. Debemos entender que en las profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel y otros profetas, no se mencionaba específicamente al profeta del reino de Dios. No existía una designación precisa para referirse al futuro Salvador del mundo. Sin embargo, el libro de Daniel aporta esta singularidad. Cuando Jesús apareció en el escenario y comenzó a proclamar: «Arrepentíos, el reino de Dios está cerca», cualquier judío habría relacionado inmediatamente estas palabras con la profecía del reino de Daniel, capítulo 2. Esta conexión no solo enriquece nuestro entendimiento de las enseñanzas de Jesús, sino que también nos lleva a un mundo donde la anticipación y la esperanza estaban tejidas en las fibras de la sociedad judía. Los oyentes de Jesús, al escuchar estas palabras, habrían sentido una chispa de emoción, porque para ellos estaba claro que algo trascendental estaba en juego. Jesús estaba hablando de un evento profetizado, el advenimiento del reino de Dios, y eso tenía un significado. Regresemos al apasionante libro de Daniel, donde nos sumergimos en una narrativa llena de misterio y profecía que se desarrolla en el capítulo del reino de Dios. Aquí, en medio de los vientos del tiempo y la trama cósmica, encontramos una historia que trasciende las eras. La travesía comienza con Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia, cuyos sueños revelan secretos que sacuden los cimientos de la historia. En su visión, un coloso de proporciones titánicas emerge ante él, una estatua de asombroso esplendor, construida con 4 tipos de metales. Imaginemos al rey Nabucodonosor, inmerso en el misterio de su sueño. La estatua, majestuosa y suntuosa, tiene la cabeza de oro, el pecho de plata, la cintura de bronce y unas piernas de hierro que se mezclan con arcilla en la parte inferior. En su búsqueda de respuestas, el rey convoca a Daniel, el sabio y fiel servidor de Dios. Lo que Daniel revela al rey es un relato épico que abarca siglos y reinos.
Cada metal en la estatua representa un poderoso imperio que se alzaría en la historia. La cabeza de oro, tan reluciente como el mismo sol, simboliza el poderoso imperio babilónico que reinó con esplendor en la antigüedad. La plata, en contraste, prefigura al imperio medo-persa, que reemplazaría a Babilonia y gobernaría en el siglo V a.C. La cintura de bronce representa el tercer imperio en la secuencia, el reino de Grecia, que se levantó con el inmortal Alejandro Magno alrededor del siglo III a.C., extendiendo su influencia a través de vastas tierras. Pero la historia no se detiene aquí, porque el coloso de metal tiene piernas de hierro, duraderas y poderosas. Estas piernas de hierro simbolizan el cuarto y último reino, el Imperio Romano, que se extendería por vastos territorios y dominaría la escena mundial. Sin embargo, la visión no concluye con el Imperio de Hierro, sino que se adentra en un misterio aún más profundo. Las piernas de hierro se mezclan con arcilla en la parte inferior, creando una imagen de fragilidad y mezcla de materiales que se tambalearía en su esfuerzo por sostener el peso de la historia. Esta etapa final encierra secretos que aguardan su revelación. Así, en este relato, se teje una profecía que abarca imperios, siglos y destinos. Es una historia que se extiende desde la gloria de Babilonia hasta la majestuosidad de Roma, y más allá, hacia un futuro incierto y misterioso. La estatua de 4 metales en el libro de Daniel no es solo un símbolo, sino un enigma que conecta los hilos del tiempo y la fe, y nos invita a explorar las profundidades de la profecía y la historia en búsqueda de significado y entendimiento. Permíteme adentrarme aún más en el asombroso mundo de Daniel y sus profecías, donde cada palabra se convierte en un enigma que nos desafía a explorar los rincones más profundos de la historia y la fe. Ya mencioné que Daniel era único cuando hablaba del reino de Dios, y una de sus profecías más gráficas al respecto es aquella estatua con 4 metales. Pero esto es solo el comienzo de las maravillas que este antiguo profeta nos legó. Si nos aventuramos más allá de los capítulos conocidos, llegamos al intrigante capítulo 7 de su libro. Aquí, la visión del reino de Dios se presenta de manera diferente. No hay una estatua de 4 metales, pero hay 4 bestias, y es aquí donde las cosas se vuelven verdaderamente fascinantes. Algunos eruditos han etiquetado este pasaje como la visión del Apocalipsis, una palabra que en griego significa revelar. En esencia, Daniel revela lo que Dios le muestra, desvelando las realidades celestiales. Imaginemos a Daniel, el profeta, en un estado de contemplación profunda, cuando su mente es llevada a otra dimensión. En esta visión, la primera bestia se alza ante él como un majestuoso león, un símbolo que representa el poderoso imperio babilónico, que dominó en su tiempo con esplendor y autoridad. Pero la historia no se detiene en Babilonia, porque luego aparece la segunda bestia, un oso, que representa la fusión de los imperios medo-persas. Esta visión nos transporta a los eventos históricos que llevaron al auge de Persia, un imperio que sucedió a Babilonia y dejó su huella en la historia. Sin embargo, lo más impresionante es la tercera bestia, un leopardo con alas. Esta criatura simboliza el rápido y expansivo imperio griego, y aquí es donde la visión de Daniel se cruza con la figura de Alejandro Magno, un conquistador que dejó su marca en todo el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo más intrigante aún está por llegar. Daniel habla de una cuarta bestia, una criatura horrible y destructiva que arrasa con todo a su paso. De manera similar a la estatua de hierro en las profecías anteriores, esta bestia representa el imperio final, una entidad tan poderosa y devastadora que desafía la imaginación. Las profecías de Daniel nos sumergen en una historia que trasciende las fronteras del tiempo y el espacio, revelando un tapiz de eventos que se extienden desde Babilonia hasta los confines del Imperio Romano. Cada visión es una pieza de un rompecabezas divino, una revelación de lo que estaba por venir y una invitación a explorar los misterios que rodean el reino de Dios. Me sumergiré aún más en este relato fascinante, un pasaje que se considera de vital importancia para entender las referencias del propio Jesús y las profundidades de la profecía en el libro de Daniel. Aquí, nos adentramos en el corazón mismo de la revelación que despierta la imaginación y desafía nuestras concepciones. Imagina que estás sentado en un lugar tranquilo, leyendo las palabras de Daniel en su capítulo 7,
versículos 13 y 14. ¿Estás consciente de que este pasaje es fundamental para comprender la visión que Jesús tenía del reino de Dios y su propia identidad? Entonces, permitidme compartirte estas palabras. Vi en las visiones nocturnas, y he aquí que con las nubes del cielo vendría uno como un hijo de hombre, y llegó al infinito Señor, y le fue presentado, y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que no desvanecerá, y su reino uno que no será destruido. En este instante, nos transportamos al mundo de Daniel, un mundo en el que las visiones y los sueños revelan misterios que trascienden la comprensión humana. Daniel, el vidente, se encuentra en un estado de asombro y revelación, viendo en sus visiones nocturnas una figura que se alza entre las nubes del cielo. Esta figura es descrita como un hijo de hombre. Ahora, colócate en la piel de un judío del siglo I y comprende lo que esto significaría para ti. En ese contexto, donde la interpretación estándar judía consideraba que el tiempo de la cuarta bestia se refería al Imperio Romano, este pasaje se convierte en un rayo de esperanza. No solo se profetiza la llegada de un reino eterno, sino que se presenta a este Hijo del Hombre como una figura misteriosa, alguien que parece humano pero que se mueve entre las nubes del cielo. Este detalle es intrigante, ya que, desde la perspectiva judía, se creía que Dios residía en lo más alto de los cielos, sentado en su trono celestial. El infinito Señor, al que se presenta al Hijo del Hombre, es la imagen misma de Dios en el cielo. Y aquí, en esta visión, vemos a este misterioso ser investido con el dominio, la gloria y el reino. Lo que hace que esta figura sea aún más enigmática es su dualidad. Por un lado, parece humano, lo cual evoca una conexión con la humanidad, pero por otro lado, se eleva entre las nubes del cielo, lo cual sugiere una naturaleza divina o celestial. Esta dualidad desafía las categorías tradicionales y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de este Hijo del Hombre. En el contexto del Antiguo Testamento y el judaísmo del siglo I, esta visión era una revelación asombrosa y misteriosa. El Hijo del Hombre gobernaría sobre un reino eterno, a diferencia de los reinos terrenales que habían surgido y caído a lo largo de la historia. Su significado trascendía lo humano y lo divino, desafiando las nociones convencionales de lo que podría ser un Mesías o un Redentor. En el Antiguo Testamento, uno de los conceptos más sagrados es la majestuosidad de Dios, quien se mueve entre las nubes del cielo. Es Dios quien reside en lo más alto, en su trono celestial, y se le representa como el Ser Supremo, el infinito Señor. Ahora, imagina la sorpresa y la conmoción que experimenta Daniel cuando, en sus visiones nocturnas, vislumbra a alguien que se asemeja a un Hijo de Hombre, desplazándose entre esas mismas nubes del cielo. Este Hijo del Hombre es una figura enigmática, una mezcla aparentemente paradójica de humanidad y divinidad. En la mente de un judío del siglo I, esta visión sería desconcertante. ¿Cómo podía alguien parecer humano y al mismo tiempo moverse en los dominios celestiales, en el territorio exclusivo de Dios? Lo que hace que esta figura sea aún más intrigante es su investidura divina. Le es otorgado el dominio, la gloria y el reino por el infinito Señor, y su reinado está destinado a abarcar todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio no tiene fin, es eterno, y su reino no será destruido. Aquí, en estas palabras proféticas, vemos una promesa de redención y soberanía que trasciende los límites terrenales. Ahora, si trasladamos esta visión al contexto de Jesús, todo cobra un nuevo significado. Jesús, al entrar en escena, no solo proclama que el reino de Dios se acerca, sino que también se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Sus palabras se llenan de profundidad y resonancia, porque Él está conectando su propia identidad con esta figura misteriosa y profética que Daniel vislumbró en sus visiones. Cada vez que Jesús habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, está evocando esta dualidad de humanidad y divinidad, señalando que Él es aquel que se mueve entre los cielos y la tierra, que posee la autoridad divina
para perdonar pecados y establecer un reino eterno de rectitud y justicia. Así, cuando Jesús camina por las ciudades de Galilea y habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, está transmitiendo una verdad profunda y reveladora. Su identidad trasciende las nociones convencionales, y sus palabras resuenan como un eco de la profecía de Daniel, un recordatorio de que Él es el portador de una gran noticia, el Evangelio, la buena nueva de que Dios viene al mundo para salvar a su pueblo y establecer un reino que perdurará para siempre. Entra en la intrigante mente de Jesús, un maestro de las parábolas y los acertijos, un hombre cuyas palabras eran como tesoros escondidos, listos para ser descifrados. Una de las peculiaridades que llama la atención sobre su forma de comunicarse es su uso constante de la tercera persona para referirse a sí mismo, una rareza que no pasa desapercibida. ¿Por qué Jesús se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre? Esta elección lingüística era un misterio en sí misma. Normalmente no solemos hablar de nosotros mismos en tercera persona. No decimos cosas como el Dr. Bram Petrie hace esto o el Dr. Bram Petrie hace aquello. Sería inusual, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de Jesús, había una razón intrigante detrás de esta elección. Como bien sabemos, Jesús amaba los acertijos y las parábolas. Él era un maestro en el arte de comunicar verdades profundas de manera simbólica y enigmática. Una de las formas en que usaba la figura del Hijo del Hombre era como un acertijo en sí mismo. Imagina estar entre la multitud escuchando a Jesús hablar de el Hijo del Hombre. Desde la perspectiva del antiguo judaísmo, esta expresión simplemente significaba un ser humano. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, el ángel se dirige a él como Hijo del Hombre, lo que en este contexto simplemente se traduce como ser humano. Pero aquí está la parte intrigante. Cuando Jesús emplea la figura del Hijo del Hombre en el contexto del reino de Dios, agrega una capa adicional de significado. Él está diciendo que es un ser humano, lo cual es evidente, pero también se está identificando con la misteriosa figura que Daniel vislumbró en sus visiones nocturnas. El Hijo del Hombre que viene de las nubes, como se describe en el libro de Daniel, era una figura muy reconocida en los textos judíos de la época, como el Cuarto de Esdras o el libro de Enoc. En estos escritos, los judíos identificaban al Hijo del Hombre, nada menos que con el Mesías, el ungido de Dios, aquel que traería la redención y establecería el reino de Dios en la tierra. Jesús, de manera astuta, estaba revelando su identidad como el Mesías, pero lo hacía con una estrategia cuidadosa. En un contexto romano en el que el emperador César era considerado el rey del mundo, proclamarse públicamente como el Mesías podría haber sido visto como un acto de traición. Así que Jesús optó por comunicar su identidad de una manera que los judíos comprenderían, pero que no amenazaría directamente al poder político del momento. Al hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre, estaba tejiendo un enigma que solo aquellos que estaban dispuestos a descifrarlo podían entender plenamente. Era una forma de revelar su verdadera identidad como el Mesías, de una manera sutil y profunda, sin caer en las trampas políticas del momento. Imagina a la multitud reunida, donde algunos conocen las Escrituras y otros no. Jesús decía una y otra vez: el que tenga oídos para oír, que oiga. Esta invitación estaba llena de significado, porque aquellos que estaban familiarizados con las profecías de Daniel podrían descifrar el enigma que Jesús estaba tejiendo. Pero para un soldado romano que escuchaba estas palabras, el significado se perdería en la bruma de lo desconocido. Él no tenía conocimiento del libro de Daniel, ya que ese conocimiento estaba reservado principalmente para los estudiosos judíos. Entonces, aquí yace la belleza de este enigma inicial. Solo aquellos que estaban verdaderamente interesados en seguir a Jesús y profundizar en su mensaje encontrarían el camino hacia la comprensión completa. Podían despojar la cáscara del enigma y descubrir la sustancia interior, tal como lo hicieron Pedro y los demás apóstoles, quienes llegaron a comprender que Jesús era verdaderamente el Hijo del Hombre, profetizado por Daniel. Pero hay más en esta historia intrigante. Uno de los aspectos que más me entusiasmó al escribir mi libro tiene que ver con la línea de tiempo de la llegada del Mesías. Este fue un descubrimiento revelador para mí,
ya que arroja luz sobre un aspecto crucial de la profecía en el libro de Daniel. Hasta donde llega mi conocimiento, Daniel fue uno de los libros proféticos más significativos para los primeros cristianos, ya que lo utilizaron para demostrar que Jesús era el Mesías prometido. Daniel se escribió en hebreo y arameo, lo que lo hacía accesible a un público amplio. Aprender estos idiomas originales fue esencial para comprender su mensaje sin barreras. Mi compromiso con la verdad me llevó a dominar estos idiomas en mi búsqueda. En el libro de Daniel, capítulo 9, encontramos una profecía importante sobre la llegada del Mesías. Se mencionan 70 semanas de años relacionadas con la expiación y la justicia eterna. También se alude al Mesías siendo cortado o asesinado junto con la destrucción de Jerusalén y su templo. Esta es la única ocasión en el Antiguo Testamento donde la palabra Mesías se asocia explícitamente con su muerte. Daniel proporciona una línea de tiempo clave: 70 semanas de años, equivalentes a 490 años, desde el decreto de reconstrucción del templo en el 457 se profetiza que al final de este período el Mesías vendrá, será asesinado y llegará la justicia eterna. Jesús comenzó su ministerio en el año 30 de Querto, coincidiendo con esta profecía. Su proclamación: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el Evangelio, se basa en la profecía de Daniel. Los judíos del siglo I d.C. conocían y valoraban esta profecía como lo hizo el historiador judío Josefo, ya que esperaban la llegada del Mesías en ese período. Cuando Caifás preguntó a Jesús si era el Cristo, el Hijo del bendito Jesús, respondió afirmativamente, mencionando que verían al Hijo del Hombre llegando sobre las nubes del cielo, como lo profetizó Daniel en el capítulo 7. Esta declaración marcó el destino de Jesús y tuvo un profundo impacto en el Sanedrín y en las relaciones entre la Iglesia y Roma. La aceptación de un nuevo rey en la ciudad era controvertida y la autoridad sacerdotal del Sanedrín se vio amenazada. Además, el Mesías no solo era un rey, sino también un sacerdote, lo que generó tensiones adicionales en el liderazgo judío. Este tema es tan profundo y fascinante que merece una conversación dedicada por sí sola. Aprecio la oportunidad de compartir este conocimiento contigo y espero con entusiasmo regresar para explorar cómo Jesús se reveló a sí mismo como Dios.